Bien, en este laboratorio lo que vamos a ver es cómo configurar una red y teniendo ahí un switch de capa 3. Tenemos dos switches que están conectados en la parte central a un switch de capa 3. Por la parte derecha tenemos a un router y a la izquierda dos servidores, ¿no? Bien, los datos que nos dan, nos muestra acá en la parte izquierda, tenemos 4 VLANs, la rosada es VLAN 10, la naranja VLAN 20, la celeste VLAN 30 y la verde VLAN 40. Entonces, uh, eso es lo que tenemos. Lo que estamos proponiendo es lo siguiente. La VLAN 10, esa red va a manejarse con la IP 192.168.100.0 de máscara 26. ¿Qué es de máscara 26? Cuando nos dan esta máscara 26 es muy importante porque a partir de esta máscara 26 vamos a obtener la máscara de subred. Vamos a la parte superior, tenemos máscara, calcular la máscara de 192.168.100.0 de máscara 26. Tenemos la IP 192.168.100 y lo otro. Como estos son 4 octetos, tenemos aquí el primer octeto que es 8, ya tiene un número 8, 8, 8 por 3, 24. Para 26 nos faltan 12, lo completamos con 2 números 1. Lo que quedaría sería 6 números ceros. Este número binario lo pasas a decimal, te sale 192. Por eso la máscara calculada es 2.55, 255, 255, 192. Lo mismo para la parte inferior. 8 por 3, 24. Para 28 faltan 4, 4 unos y 4 ceros. Esto lo pasas a decimal y ya tienes la máscara de subred. Otra nota y algo importante es que el gateway de cada una de las PCs va a ser igual a la IP de la VLAN. ¿Sí? Cada VLAN va a tener una IP. Segundo, que para que este switch de capa 3 funcione como capa 3, porque por el momento, como hacemos los elementos, jalamos los elementos y enlazamos los elementos, este switch trabaja como de capa 2. Pero al ejecutarle el IP routing en la configuración de este switch también trabajaría como un switch de capa 3. Lo otro es que cuando tenemos algún elemento de switch y a ese switch le colocamos o a la interfaz de este puerto como switch port, le estamos indicando que va a trabajar con un puerto de switch. Esto implica un puerto de capa 2. Si no queremos que trabaje como switch de capa 2, por ejemplo el puerto FAT03 que vemos aquí, este sería un no switch port. ¿Para qué? Para que ese puerto trabaje como un puerto de capa 3. Bien, luego tenemos el switch de capa 3. Cada interfaz lo vamos a ingresar a la VLAN y cada VLAN va a tener una determinada dirección IP con su máscara respectiva. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Primero vamos a ingresar al switch de la parte izquierda. Al ingresar a este switch vamos a crearle dos VLAN. Ingresamos VLAN database. Ingresamos la VLAN 10 de nombre VLAN 10, la rosada. Luego colocamos otra VLAN que es la VLAN 20 de nombre VLAN 20. Con esto exit para guardar los cambios. Ya tenemos eso. En este switch también vamos a hacer lo siguiente. Ponemos enable VLAN database. La primera VLAN es VLAN 10 de nombre VLAN 10. Luego la VLAN 20 de nombre VLAN 20. Bien, ya tenemos guardada estas VLAN. Al ingresar a la parte del switch de la izquierda, al darle un show VLAN, vamos a tener las dos VLAN que han sido creadas. Vamos a asignar los puertos de este switch a las VLAN correspondientes. Bien, entonces ingresamos primero a la primera interfase. Primero ingresamos a la configuración y luego a la interfaz FAT01, que es el puerto que está conectado a esta PC, PC0. Ingresamos y vamos a colocarle este puerto como switch port. Switch port mode access.
luego un switch port, access VLAN, y este 01 va a ser la rosada, que es la VLAN 10. De manera similar ingresamos al otro puerto, que es el FAT02, le damos el modo de acceso y le vamos a asignar a la VLAN 20. Exit para guardar los cambios. Ingresamos al switch de la derecha. De manera similar ingresamos a config T. Luego de la configuración ingresamos al puerto de la izquierda, que es la 01, y le colocamos switch port mode access. Luego colocamos switch port access VLAN 10, ¿no? La 01 es la VLAN 10. Vamos ahora al otro puerto, que es el FAT02, el modo de acceso mode access y la VLAN 20. Hasta ahí ya tenemos creados dos VLAN y cada uno de sus puertos asignados a las VLAN correspondientes. Lo que vamos a hacer ahora, estamos en el switch de la izquierda, ingresamos al puerto FAT03, config T. Este puerto, que es el puerto que está a la izquierda, debería de tener una configuración. Este puerto debe de ser de puerto troncal. En este caso colocamos switch port mode trunk y luego de nuevo switch port trunk allowed VLAN alt. Ya tenemos configurado este puerto. Vamos ahora a la parte del switch de la derecha. De manera similar ingresamos a su puerto, config T, interfaz FAT03, switch port mode trunk, nuevamente switch port trunk allowed VLAN alt, para guardar los cambios. Hasta ahí ya tenemos configurado estos dos switches, tanto sus VLAN y sus puertos, que se van a conectar al switch de capa 3. Lo que vamos a hacer ahora en el switch de capa 3, ingresamos habilitamos esto, y lo que tenemos que hacer, el primer paso, es colocar en la configuración el comando IP routing. Al ejecutar el comando IP routing, lo que hacemos es que este switch de capa 3, de capa 2 también funcione como de capa 3. Segundo, vamos a ingresar al puerto de la izquierda, que es el FAT01, el de la derecha es el 02, este es el 3, el 4, que es el de abajo, y el 5 de arriba. Ingresamos la configuración del puerto FAT01, interfaz FAT01. Al ingresar a esta configuración tenemos que darle un switch port, ¿sí? El switch port, luego tenemos que darle en este caso el modo y también la encapsulación. En este caso sería el dot 1Q. Nuevamente switch port mode trunk. Hasta ahí ya hemos configurado el puerto de la izquierda. Vamos al puerto de la derecha. De manera similar le damos la encapsulación .1Q
y el modo va a ser troncal. Vamos al puerto, la 3 no, vamos a la 4. Bien, antes de hacer esto, hay que realizar lo siguiente. Primero, no tenemos creada las VLAN dentro de este switch de capa 3. Este switch va a trabajar por la parte verde y celeste con 2 VLAN y la parte izquierda, parte inferior con 2 VLAN. Serían 4 VLAN. Para esto vamos a tener que crear las VLAN. VLAN Database. Llamado la primera VLAN, VLAN 10 de nombre VLAN 10. Luego la VLAN 20 de nombre VLAN 20. Luego la VLAN 30 de nombre VLAN 30. Y finalmente la VLAN 40 de nombre VLAN 40. Exit para guardar los cambios. Ya tenemos creada las VLAN correspondientes. Ok, el puerto FAT04 y el 05, que son para la parte izquierda, debemos de asociarlo a una VLAN. Entonces, ingresamos a la configuración, ingresamos al puerto FAT04 que se va a conectar al celeste y le vamos a dar el modo de configuración. Switch port mode access y switch port access VLAN, en este caso la celeste es la VLAN 30. Switch port access VLAN 30. Ahora vamos a ingresar al de verde, que sería el puerto FAT05. Luego vamos a darle el modo de acceso y finalmente asociarle a la VLAN 40. Exit para guardar los cambios, exit, luego un show VLAN y tenemos el 04 a la 30 de la celeste y la 05 a la verde, que es la VLAN 40. Bien, ya tenemos asignado estos dos. Ahora nos vamos al puerto que se conecta al router. El puerto que se conecta al router, como podemos visualizar ahí, que es el 03, ingresamos a este puerto. Config T interface FAT03. A este puerto no debe de trabajar como puerto de capa 2, debe trabajar como puerto de capa 3. Por ello le colocamos no switch port. Con este comando indicamos que este puerto no va a trabajar de capa 2, sino como capa 3. Este puerto luego debería tener un IP. La IP de este puerto es 192.168.100. Un número. Primero, antes de colocar este número, veamos a la parte de la red. Acá dice 192.168.100.240. Es la 28. Los 28 terminan con máscara de 240. Entonces, si esta es la red, el primer 241 voy a colocarlo como IP de este puerto del router y 242 para la IP de esta interfaz. Entonces 242, la máscara 255.255.255.240, ¿no? Por el 28 que se indica. Perdón, IP address 192.168.100.242.255.255.255.240. Ahí ya hemos seteado el IP a este puerto. Colocamos duplex, en este caso auto, y el speed, que es la velocidad, también como auto. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es darle no shoot ports, no shoot down. Listo. Exit para guardar los cambios.
Ahora nos vamos a este router. Y al ingresar a este router, ingresamos a la interfaz FAS00. Bien, en este router, esa interfaz, como ya habíamos conversado, debería tener una determinada IP. Colocamos entonces IP address 192.168.100.241, porque es la primera, y de máscara 255.255.255.240. De manera similar, duplex auto y el speed auto, y luego un no shutdown para prender. Exit y guardamos los cambios. Entonces ya vemos que ya encendió en verde ese puerto FAS00 de este router. Esto luego va a prender. Vamos a este switch de capa 3, ingresamos a ese puerto que está aún en naranja, config T, interfaz FAS03, ya colocamos no shutdown y ya lo tenemos como verde. Bien, hasta ahí ya tenemos configurado los switch, el router. Luego, dado que este switch de capa 3 va a funcionar como un switch de capa 2 y ya tiene las VLAN que han sido creadas, a estas VLAN 10, 20, 30 y 40 debemos de asignarle una IP. ¿Ok? Debemos de asignarle una IP. En la parte derecha vamos a ver que por cada VLAN, que es la 10, 20, 30 y 40, le vamos a asignar una determinada IP. ¿Y por qué esa IP? Bien, lo que nos indican en la parte izquierda como dato es que cada VLAN va a trabajar con una máscara de subred y una IP determinada. Si por ejemplo en la VLAN 10, que es la 192.168.100.0, tomaremos como la punto 1 como la IP de la VLAN, y lo podemos ver aquí. Y como la máscara es de 26, terminaría en 192. Lo mismo para la VLAN 20. Punto 64, la primera, o sea que es la IP de la VLAN, que trabajaría como la IP de router de este puerto, porque si bien es cierto, el switch de capa 3 le hemos creado 4 VLAN. Para la parte inferior de esas dos VLAN, ¿no?, tendríamos la primera capa, segunda capa y tercera capa. Entonces deberíamos de que estas PCs, su gateway tendría que ser la IP del router. Entonces vendría a ser el router, vendría a ser la IP de la VLAN. Por eso es que seteamos todo la inicial, no todo la IP que es 64, 65 es la IP de la VLAN. Tenemos 92, entonces la 93 es la IP de la VLAN. 224 o 225 es la IP de la VLAN. Entonces vamos a setear la IP a las VLAN. Primero ingresamos entonces interface VLAN, en este caso la 10. Nos indica que están en ya se activó, y vamos a colocarle un IP address 192.168.100, y ya esto está como hemos conversado en la parte derecha. Solo nos quedaría copiar punto 1 255.255.255.192. Ahora ingresamos a la VLAN la VLAN 20, ya se activó, y vamos a setearle la IP, que en este caso terminaría con 65 y la máscara también con 192. Ahora vamos a ingresar a la VLAN 30 y la IP sería 193 con máscara 240. Vamos a ingresar ahora a la VLAN 40
y la IP que vamos a setear es 225 y máscara 240. Listo. Con esto ya tenemos configurado por completo este switch de capa 3. Hemos configurado las VLAN. A cada VLAN, pues hemos creado las 4 VLAN. A cada VLAN le hemos asignado tanto su IP como máscara. Los puertos de conexión, de acuerdo si se conecta a un switch, lo vamos a configurar de modo troncal. Y si de modo troncal, y también lo hemos encapsulado por el tema de la seguridad. Y ahora lo que nos faltaría sería pues colocar IPs a las PCs y a los servidores. Bien, para esto tenemos lo siguiente. Como yo les indiqué, los rosados son la VLAN 10 y la .1 siempre va a trabajar como la IP del router, en este caso la IP de la VLAN. Entonces este podría empezar como 100.2. Entonces ingresamos a esta PC, ingresamos a la configuración, a su puerto de fase Ethernet y seteamos la IP. La IP de esta red sería de esta PC 192.168.100.2, ¿ok? Y la máscara de esa PC, como ya sabemos, es 192. ¿Por qué 192? Porque nos indica que en la rosada trabajan con máscara 26 y al calcular nos sale 192. Segundo, como esta PC, que es la rosada, pertenece a la VLAN 10, el gateway, que es la IP del router, en este caso la IP de la VLAN, debería de tener, ¿no?, lo siguiente: 192.168.100.1, que es la IP de la VLAN. Y con esto ya estaría configurado. La PC1, que es la naranja, y ingresamos a su puerto. Esta es la naranja, entonces sería 192.168.100. Nos dice .64, la 65 de la VLAN. Entonces esta sería la 66. La máscara, como trabaja en 26, la máscara de esta sería 192. Entonces copiamos esto. El gateway, que es la IP del router al cual se conecta, sería la 65, ¿no? Eso ya lo tenemos calculado aquí. Calculado hasta aquí. Bien. Ya de manera analógica configuramos esta PC2. 192.168.100. En este caso sería .3. Y la máscara 192. Vamos aquí en el gateway. 192.168.100.1 porque pertenece a la VLAN 10. Finalmente a la PC3, la IP sería 192.168.100. Que es en este caso sería la VLAN 20. Le vamos a colocarle 64. Esta es la 64, 65 el IP del router, que en este caso el IP de la VLAN. La 66 es de la izquierda, entonces esta sería la 67. Y esto es 192 como máscara. Vamos al gateway, que sería 192.168.100. Y la IP en este caso de la VLAN, que sería 65. Con eso ya tendríamos configurada las PCs con su gateway. De manera similar, vamos a configurar los servidores, que vendrían a ser igual terminales. La IP de este, que se crea el server 0, que es el verde, que pertenece a la VLAN 40, sería 192.168.100. La verde indica que termina en 224. La 225 sería la IP de la VLAN. Y entonces la 66, ¿sí? La 66 podría trabajar esta. No sería 224, 225, este podría ser la 226. Y la máscara es 240 porque trabaja en 28. El gateway de la verde, ¿cuál sería?
192.68.100. ¿Cuánto? La verde es VLAN 40, entonces sería las 225. Como ya tenemos calculado que la VLAN verde, que es la VLAN 40, 225. Como vemos aquí. Vamos ahora a la celeste. Puerto de interfaz celeste es VLAN 30, sería 192.168.100. La 193 es de la IP de la VLAN 30. Este sería 194. La máscara sería 240. Y el gateway sería 192.168.100. Como estamos en la celeste, sería 193. Bien, con eso ya tendríamos configurado por completo todos los puertos de esta VLAN. Vamos a cerrar la prueba. La primera sale fallida y la segunda ya sale correcta. De manera similar vamos esto con esto. Correcta. Correcta. Fallida. Correcta. Vamos a la simulación. Envía. Igual switch de capa 3. Envía al servidor. El servidor retorna. Regresa a la PC3 con el mensaje de OK, de que ha sido recibido. Vamos a otra simulación. PC0, PC3. Envía al switch de capa 2. Este envía al switch de capa 3. Envía al otro switch. Retorna una copia. Y eso, entonces lo que estamos viendo es que el switch de capa 3 se encarga de enrutar los paquetes. No solamente trabaja como un switch, que es crear VLAN y poder trabajarla de esa manera, sino que también se encarga en poder enrutar paquetes. Bien, con esto terminaríamos el laboratorio.